Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. El senador por Melilla ha anunciado esta mañana que en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Popular en el Congreso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado que está trabajando en un Real Decreto para bonificar el 100% del transporte terrestre tanto en Ceuta como en Melilla. Otra denuncia que formulaba la semana pasada el Partido Popular ha sido esta vez la eliminación de las cuotas de la Seguridad Social a las empresas en la ciudad. También hablaremos de este asunto. También abordaremos hoy lo que el pasado fin de semana aparecieron por el centro de la ciudad una serie de panfletos en los que se insultaba y descalificaba a las consejeras de Bienestar Animal y a la consejera de Presidencia. Otro de los asuntos, o por último, nos referiremos al cruce de acusaciones entre Coalición por Melilla y Partido Popular por el cambio de nombre de una calle en la que el Gobierno ha acordado modificar el nombre de la calle Falangista Pérez Osés por la de Madres de la Plaza de España, en homenaje a aquellas mujeres que lucharon en los años 80 o que salieron a la calle en los años 80 para reivindicar los derechos civiles y políticos de los melillenses amazigh. Pero antes de entrar en materia, vamos, como siempre, a saludar a nuestros invitados de esta noche. José Miguel Tasende, Vox, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Emilio Guerra, Coalición por Melilla. Muy buenas noches, ¿qué tal? Emilio. Maico Pagan, Partido Socialista. Buenas noches, Maico. Buenas noches. Isabel Moreno, Partido Popular. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos y ahora, si os parece y si a ustedes les parece bien, vamos a ver ese anuncio que hacía el senador por Melilla y el presidente del Partido Popular esta mañana en ese foro económico celebrado en el Hotel Trin Melilla Puerto, al que asistió, en el que participó el vicesecretario de Economía del Partido Popular, y un foro al que también han invitado a varios sectores económicos y empresariales de la ciudad. Si nos pone nuestro compañero ese anuncio hecho por el senador Imbroda. Tratando una pregunta, si Europa nos deja o no bonificar el transporte de mercancías. Ceuta y Melilla dice que son como la isla, tienen el mismo condicionamientos políticos, técnicos, administrativos que la isla, y que por lo tanto, y que están trabajando en un decreto para precisamente poner en marcha lo que es la bonificación. O sea que alguien aquí faltó a la verdad y era factible. Que sepáis que es una contestación de ayer que dicen que puede ser, que es posible. Bueno, pues no sé si queréis ya empezar. ¿Empieza José Miguel? Bueno, vamos a ver, que haya una bonificación al transporte y que esta bonificación al parecer sea del 100%, pues es una buena noticia. Lo que queda por concretar es los detalles. Muchas veces, oye, hay un titular potente y fuerte y luego, pues cuando se desarrolla la norma y se ven los pros y los contras, a lo mejor las cosas quedan un poquito más disueltas, ¿no? Y no es algo tan llamativo. Desde luego la ciudad lo necesitaría, la ciudad le vendría muy bien y ojalá esto se concrete en algo real y auténtico, que de verdad sea el 100% de las subvenciones. Hombre, yo saco también una enseñanza de esto, lo decimos muchas veces, hay que luchar por las cosas que podemos hacer aquí, pero también por las cosas que necesitamos aquí y que han de resolverse en otro sitio, en este caso, pues en Madrid, ¿no? Entonces, oye, ya se ve que cuando los partidos, las personas, las asociaciones, no sé, la sociedad de Melilla entera pide algo, oye, pues con más o menos tiempo, encauzando las cosas bien, las cosas se consiguen. Hace unos días declaraba el presidente Eduardo de Castro que la situación de Melilla era muy complicada precisamente debido al precio del transporte, yo creo que además concretaba el del transporte aéreo. Oye, pues ha tenido usted 3 años y medio para luchar también en eso, porque las cosas se consiguen y se sacan. Ojo, me estoy adelantando un poco, ya veremos, insisto, en qué se concreta luego realmente este tema, ¿no? Emilio. Sí. Bueno, yo como ciudadano pues estaría dispuesto en estos momentos a hacer la ola, ¿verdad? Porque para los melillenses esa vieja reivindicación es muy importante.
Llevamos años reivindicando esas posturas, llevamos muchísimo tiempo hablando de la necesidad de retocar determinadas cuestiones de nuestros planteamientos económicos, de nuestro régimen económico y fiscal, para que esta ciudad salga adelante, y precisamente esa era una de las premisas, ¿no? Hablábamos de turismo, hablábamos de transporte y también de transporte de mercancía, que es una asignatura pendiente, ¿no?, que tenemos. Por tanto, que por parte de nuestro Gobierno se comience a abordar estas cuestiones es importante, es satisfactorio. A mí me llena de ilusión, como siempre, este tipo de noticias, pero obviamente habrá que ver esa disposición, habrá que ver ese Real Decreto, en qué términos lo llevan a cabo, y lo que sí desde aquí quiero animar a toda nuestra clase política, a todos nuestros dirigentes, para que de una manera u otra seamos capaces de poner el dedo en la llaga en todas aquellas cuestiones que yo creo que en las que estamos todos absolutamente de acuerdo, ¿no?, porque a todos nos corre Melilla por las venas, todos sentimos esa necesidad, todos somos melillenses, todos queremos que esta ciudad tenga un futuro, que esta ciudad tenga un progreso, que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan vivir felizmente aquí. Lo que pasa es que cada uno tenemos una visión distinta de hacer las cosas, ¿no? Pero yo creo que eso es una cuestión absolutamente secundaria. Lo primario y lo más importante es que seamos capaces de coincidir al menos en esos esfuerzos y hacer aquello que llevamos reivindicando hace más de 20 o 25 años y que por unas circunstancias o por otras no se ha conseguido. Hay que dar un paso más, no solamente el transporte de personas, también el transporte de mercancías es fundamental para nuestros empresarios, para nuestros autónomos, y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Maico. Bueno, pues desde el PSOE llevan trabajando la Secretaría de Organización del partido, en este caso que es la delegada del Gobierno en Melilla, lleva trabajando en la bonificación del transporte desde que se llegó al Gobierno en el año 2018. El proyecto del Real Decreto por el que se regula la compensación en el transporte marítimo y aéreo de todas las mercancías que llegan y que salen de Melilla. Yo creo que es un acierto para nuestra ciudad y sobre todo para los comerciantes de la ciudad. Es algo que es importante. Este Real Decreto no se ha hecho solo, ha requerido la participación de diversos agentes, como pueden ser los de Airlique, Marítima Peregá, incluso de la CEME. Que presentó propuestas en marzo del 2021, pero una última inclusión en una de las modificaciones de la disposición judicial han hecho necesaria que un segundo trámite de información y de audiencia pública. Todo esto se ha materializado y se ha realizado junto con el Ministerio de Transporte, con la participación de Aduana, Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima y Remesa. Efectivamente, es una noticia importante para Melilla, como bien dice Emilio. Esto es un bien común. Hay que llegar todos a una causa común, que es el bienestar de Melilla y de los melillenses, que nuestros hijos, nuestros nietos, que vivan bien, que vivan tranquilos y que vivan a gusto. Que las cosas, yo siempre lo digo, que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, que llevan un proceso, hay que participar mucha gente, cada uno con unas ideas, pero el fin es el mismo para todos. Y yo creo que con esto debíamos de estar contentos y ilusionados, sobre todo por el gran trabajo que están haciendo el Partido Socialista y como consecuencia de este trabajo, en este caso la delegada del Gobierno, la secretaria de Organización del partido. Por lo tanto, yo me doy la enhorabuena. Isabel. Bueno, voy a intentar explicar un poco el contexto, porque desde luego darle la enhorabuena al Partido Socialista con la que lleva encima, con la prueba piloto de la aduana comercial, la apertura ordenada, gradual que anunció, el barrido que está haciendo de bonificaciones a las empresas. Y esto, que es una muestra más de la contradicción permanente en la que vive anclado el Partido Socialista, porque, bueno, voy a dar el contexto de lo que refería el presidente Imbroda, y es precisamente que nuestro diputado, el parlamentario nacional, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, plantea una pregunta, habida cuenta de que los eurodiputados españoles en Europa llevan la cuestión
sobre la preocupación existente sobre esta bonificación de mercancías y los trámites que se habían llevado a cabo en el seno de la Unión Europea. Y Europa, el portavoz en nombre de la Comisión, informa que el Gobierno de España en ningún momento se han puesto en contacto con ellos para gestionar la bonificación de los transportes. Vale, ¿por qué esta pregunta? Pues precisamente porque el 20 de octubre el director general de la Marina Mercante se reúne con la CEME y pues la CEME lógicamente le traslada esta, que es una reivindicación importante y una reivindicación crucial del entramado productivo de la ciudad de Melilla. ¿Qué le dice el director general de la Marina Mercante, es decir, el Gobierno de España? Que no se puede, que esa bonificación no se puede porque es contrario a la normativa de la Unión Europea. Entonces, si no han hecho ninguna gestión en Europa, si le está diciendo el Gobierno de España que es contrario, que no se puede hacer porque va contra la Unión Europea, y no especifican en qué normativa aparece esto, y más grave aún, lo que precisamente denunció hace varios días el presidente Imbroda cuando alarmaba sobre la situación existente con las bonificaciones a la seguridad social. No mezclemos temas, sí, no Isabel, mezclo, porque primero te alarga y segundo lo tengo por separado. Cuando hacía alusión a este tema, precisamente porque en los presupuestos generales del Estado de 2018 de Mariano Rajoy, esta bonificación estaba recogida, con lo cual, a preguntas de una periodista que le decía, bueno, ¿cuál es la normativa europea que impide que esta bonificación se recoja? Pues el presidente Imbroda, lógicamente, dijo, ninguna normativa europea, no hay nada, si esto estaba recogido en los presupuestos generales del Partido Popular. Y además la CEME está preocupada porque lo que han planteado en última instancia es que en el borrador no aparece incluido en el borrador del Real Decreto, que por cierto no está en marcha ni se ha terminado, ni en la contestación se dice que lo están haciendo y ya sabemos lo que pasa cuando el Partido Socialista está haciendo algo, que acaba en desastre normalmente. Lo que se plantea precisamente es... que me he enrollado y me he perdido a Te lo iba a decir, te están metiendo en mucho tecnicismo y al final... de charco. No. Es mucho tecnicismo, Isabel. Vamos a dejar el decreto y fecha porque si no la gente no se va a enterar. A lo que iba, que esto ni se ha preguntado en Europa, ni se ha gestionado, han institucionalizado la mentira porque le dicen a la CEME que esto es un tema europeo y que no se puede hacer por la Unión Europea. Y ahora en la contestación están diciendo... Bueno, es que Melilla tiene una consideración asimilada, que es lo que estaba diciendo el presidente Imbroda en esas declaraciones que habéis puesto. Tiene una condición asimilada a las islas. Evidentemente, pues se podría contemplar. Estamos trabajando en un Real Decreto. Pero ya está. Ni está el Real Decreto en marcha, ni nos tenemos que felicitar, ni nada, porque eso, hasta que no esté por escrito en los presupuestos generales del Estado, que por cierto no están, pues no hay nada que decir. Michael. Yo pienso, ¿alguna vez el Partido Popular estará contento con algo de lo que se haga en Cuando Melilla? se haga bien, sí. Bueno, se haga a bien, vosotros sí. nunca se hace nada bien. La verdad es que sí. Lo que no vamos La a verdad participar es es que la desinformación. Te he dejado hablar, tú ahora has dejado, luego me Bueno, es contestas. una tertulia, ¿no? No, sí, pero bueno, yo te he dejado hablar. Sí. El Partido Popular nunca está contento con lo que hace el Partido Socialista de Melilla, cosa que me parece muy lógica y normal. El Partido Socialista tampoco está contento con lo que ha hecho el Partido Popular, pero normalmente suele ser más beligerante, más tranquilo, no suele ser tan acoso y derribo. Sí. Pero vamos, ya conocemos al Partido Popular en su más amplia faceta en todos estos mecanismos. ¿Que no hay que felicitarse? Bueno, pues yo creo que sí. ¿Tú crees que no? Me parece muy lógico. Creo que hay que felicitarnos por todo lo que se haga por el bien de Melilla, aunque a alguno, es decir, al Partido Popular, no le parezca bien. Ya está, yo creo que no tengo nada más que decir. José Miguel. Bueno, yo insistir un poco en lo que decía. Es decir, estoy seguro de que si hay una unanimidad en decir que Melilla necesita esta bonificación, este tipo de bonificación a las mercancías, en otros sitios las hay. Bueno, pues habrá que luchar como sea. ¿Que hay unos problemas en Europa? Bueno, en Europa tenemos representación. ¿Que los problemas están en Madrid? Pues en Madrid tenemos representación y vamos y se está y se hace lo que sea. Es decir, aquí el caso es conseguir las cosas. Es verdad, ojo, lo dije también en la primera parte de mi intervención, ojo con que luego se consigan o no y de qué manera se consigan, porque claro, es muy fácil prometer. Oye, pues tenemos ya aquí la subvención del 100%. Bueno, a ver, cuando la tengamos, lo veamos y lo gocemos,
entonces podremos hablar, porque ahora mismo lo que nos están contando es, oye, está muy avanzado este tema. Bueno, a ver cuánto de avanzado está. Sí, es cierto que en Melilla necesitamos políticas de hechos, ¿no? Es cierto. Los melillenses estamos un poco cansados ya de promesas y de historias que finalmente no llegan nunca, y por tanto en ese sentido es un sentir popular, ¿verdad? Necesitamos políticas de hecho, pero yo voy a ser me voy a ir a la síntesis de lo que estamos tratando de debatir. Hay una histórica y vieja reivindicación de este pueblo en el tema de los transportes, ya tanto de mercancías como de viajeros, algo que no se ha concretado absolutamente a día de hoy, después de muchísimos años. Hay una pregunta de un senador de nuestra ciudad haciendo su trabajo en este sentido, y por tanto hay una respuesta del Gobierno, que es la que me vale, hay una respuesta del Gobierno que dice que están o tienen constancia de ello y que están intentando trabajar. Por tanto, ya ahí encuentro una voluntad política de querer hacerlo. Ya es importante que los melillenses percibamos esa sensación. Hay voluntad política de querer hacerlo y ha sido el Gobierno el que ha contestado a uno de nuestros parlamentarios. De manera que esto es importante. Otra cuestión será si finalmente eso se concreta en una política de hechos, cuándo se va a concretar, porque los melillenses necesitamos de actuaciones a corto y a medio plazo, aun cuando también se puedan prever las de largo plazo, pero es muy importante, sobre todo para nuestros empresarios, para nuestra población, para el futuro del turismo, para mil cosas más, que tengamos esa política de hechos clara, concisa y concreta lo antes posible. Y si no es así, desde luego desde Coalición por Melilla seguiremos siendo muy reivindicativos y seguiremos alzando la voz donde se necesite. Isabel. Bueno, pues que nos piden que hagamos un ejercicio de fe ciega y evidentemente con los precedentes y el recorrido desastroso, lamentable y vergonzoso del Partido Socialista, no podemos participar de esto. Y bueno, escucho el optimismo del señor Guerra, que dice, bueno, es que el Gobierno ha contestado eso. Es que el Gobierno también dijo que no se podía por culpa de la Unión Europea. Es el mismo Gobierno el que dijo que no se podía por Europa y el que dice ahora que están en ello. O sea, que a ver qué sale de eso. Y este es el Gobierno que también dijo en diciembre que en enero se iba a abrir la aduana comercial. Que este es el Gobierno que también dijo en abril que se iba a abrir de forma gradual la frontera con un régimen de viajeros, que iba a haber una transición, y aquí estamos, y disculpen la expresión, muertos del asco. Es el Gobierno de los discursos, es el Gobierno de las promesas, pero no es el Gobierno de los hechos, del trabajo, de la gestión y de las realidades, y lamentablemente eso es lo que estamos padeciendo los melillenses. No sé si quiere añadir Sí, algo. quiero añadir algo muy cortito. Con respecto a lo que ha dicho, lleva razón. Las cosas se hacen progresivamente. Si lo que el Partido Socialista pretendía era vender humo, lo podía haber hecho ya en el año 2019, ya que esto empezó el 18, podíamos haber empezado a vender humo en aquel momento. ¿Por qué ha salido ahora? Sale ahora porque ya se le está viendo el fin. La hoja de ruta del Partido Socialista en este tema es terminarlo. Una vez que se está viendo que está finalizado, es la hora de contarlo. No era antes. Antes se podía haber contado, decir como... Bueno, ahora es cuando se cuenta, que ahora es cuando se tiene que contar, que ya nos queda muy poco para terminar con Pero este es que el Partido tema. Socialista no ha contado nada. Esto ha salido a la luz por una pregunta Bueno, de no lo nuestros sé. diputados, Yo lo tengo y el presidente Imbroda es el Bueno. que ha informado, porque Gloria Rojas no ha dicho absolutamente nada. Bueno, sí, Gloria Rojas y la delegada también le dijeron a la CEME que esto no se podía hacer porque la Unión Europea no lo permitía. Eso es lo que han hecho. Pasemos al siguiente punto. También el Partido Popular la semana pasada pues denunciaba que el Gobierno eliminará el próximo mes de septiembre la bonificación de la Seguridad Social a la empresa. Vamos a recordarlo, si les parece, y regresamos en 2 minutos. Los senadores populares de Ceuta y Melilla han pedido explicaciones al Gobierno de la Nación por el Real Decreto Ley publicado el pasado 10 de enero. Un Real Decreto que tiene una disposición por la que se deroga a partir del próximo mes de septiembre la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social. Juan José Imbroda se pregunta si el Ejecutivo es consciente de las consecuencias que tendrá esa medida para trabajadores y empresas. Nosotros hemos puesto, por supuesto, el grito en el cielo, pero además lo que hemos hecho es dirigirnos los parlamentarios de Ceuta y Melilla, los senadores de Ceuta y Melilla, nos hemos dirigido al Gobierno de la Nación.
y decimos, le preguntamos cuáles son las razones que hay llevado al Gobierno de España a cometer tal felonía. Y luego le decimos al Gobierno, ¿ha calculado el Gobierno el coste económico y social que para las ciudades de Ceuta y Melilla va a suponer la eliminación de dicha bonificación? Y terminamos diciéndole, ¿tiene previsto el Gobierno corregir esta decisión, como ya hiciese con la eliminación de la bonificación de las cuotas a la seguridad social de los autónomos en Ceuta y en Melilla, que recogieron el Real Decreto Ley del 26 de julio? Improd ha recordado que fue el gobierno de José María Aznar el que implantó esa bonificación del 50% y el de Rajoy el que la extendió a otros sectores. El senador cree que ni Ceuta ni Melilla pueden permitirse perderla. Y esas ayudas y esa bonificación las repartimos las empresas con los trabajadores. A un 60% para la empresa y un 40% para los trabajadores de ese 50%. Y en la nómina de los trabajadores, sobre todo en comercio, hostelería, todos los sectores que se bonifican, pues tiene un plus que pone plus bonificación seguridad social. Y quiere decir que si se nos quita esa bonificación del 50%, se le va a quitar a la empresa y a los trabajadores también. La única solución posible pasa, dice Alcoba, por el consenso. Entonces yo hago un llamamiento pues a los sindicatos, a los empresarios y a todos los partidos políticos para que unidos se le diga al Gobierno de que este plus y esta bonificación no se quite, porque estamos intentando trabajar en un plan estratégico vendiendo todos los beneficios fiscales de esta ciudad y claro, si se nos quita ese beneficio fiscal, pues no vamos a ser muy atractivos, ¿no? Entonces yo creo que es que no terminamos de una cuando empezamos en otra y yo creo que el Gobierno tenía que tener, en fin, un poquito la sensibilidad de la situación que estamos padeciendo fuera de la península, con la aduana cerrada, con la frontera, y con todo eso no tenemos muchas más alternativas como tiene otras ciudades de España. Bueno, pues eso era lo que decía el presidente de la CEME, de la Confederación de Empresarios. Y bueno, no sé si quiere empezar Maiko. Esta vez empezamos por aquí. Bueno, la que ha empezado antes. ¿Cómo ha empezado José Miguel antes? ¿Ah, no ha sido Maiko? No, perdona. Empieza Isabel, que No, te no, va a que enfadar. empieza Isabel. Empieza Isabel, sí. Venga, empieza. No, empieza tú. Isabel. Yo te lo cedo. Empieza. ¿En serio? Que empiece Que no, Maiko. Vamos a perder el tiempo, empieza tú. Venga, que a mí me gusta seguirte. No, de verdad. Empieza Nada, Emilio. pues empiezo yo. ¿no? Empieza Emilio, vamos. Con este tipo de cosas, y permitirme el chiste, ¿no? Parece que hay duendecillos por ahí traviesos dentro del aparato legislativo español que se dedica con una goma a ir borrando por ahí en los textos la palabra Ceuta y Melilla, ¿verdad? Es una broma, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos el antecedente del Real Decreto de julio del pasado año, donde ya se obvió esas bonificaciones de las que teníamos derecho pues desde el año 2015, corregirme si me equivoco. No, afortunadamente... era 2004. No, 2004 es la última. No, estoy hablando de la anterior. Sí. Él está Estoy hablando hablando de la de autónomos. autónomos. Y, bueno, posteriormente y felizmente se subsanó, ¿no? Se hicieron las advertencias oportunas y nos encontramos con la subsanación en el Real Decreto de enero de este año. Y bueno, y ahora nos encontramos con esta disyuntiva, ¿no? Otras bonificaciones que tenía del 50% la patronal para ejercerlas aquí en Ceuta y Melilla. Estas sí que son, tienen los antecedentes del año 2004, exactamente, y donde, al parecer, pues no se recoge esa posibilidad, lo cual sería un auténtico fiasco económico para la ciudad, ¿no? Pero yo quiero entender, me consta que ya se han hecho las salvedades oportunas de nuevo, que las instituciones locales de esta ciudad han elevado allí donde son competentes esta cuestión. Me consta, por tanto, que se van a tomar medidas porque no puede ser de otra manera, porque la ciudad en estos momentos, con la enorme crisis que arrastramos, la crisis económica en virtud de la pandemia, los problemas coyunturales generales de este país con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, pues me consta que van a tomar cartas en el asunto y que de alguna manera lo subsanarán. Es que no lo puedo entender de otra manera, no lo podría entender de otra manera.
De forma que, en este sentido, vamos a esperar a septiembre, que es cuando, en teoría, entra en vigor este Real Decreto, y que antes de septiembre pueda quedar subsanado el asunto y seguir con nuestras bonificaciones, en este caso el 50% para la patronal, 50% para nuestros autónomos, y ojalá se consiga también el 100% para los transportes. Lo necesitamos, son medidas urgentes que el Gobierno, yo creo que tiene la suficiente sensibilidad como para ponerlas en marcha. Es un problema de tiempos, quizá, de tiempos. Tenemos que tener la suficiente paciencia en ese sentido porque, repito, llevamos más de 20 y tantos años reivindicando esta cuestión y no se ha conseguido nunca. Por tanto, si hay que esperar un mesecito más, esperamos, pero que se pueda conseguir. Y repito y reitero, y si no se consigue, pues seguiremos siendo muy reivindicativos y muy críticos con la opción del Gobierno, en este caso desde Coalición por Melilla. José Miguel. Bueno, los duendecillos que decía el señor Guerra, lo que pasa es que yo creo que, al contrario, porque no es que borren, sino que tendría que haber unos duendecillos que pusieran siempre, y ya lo hemos comentado en más ocasiones, para cualquier ley de aplicación general, que pusieran las apostillas necesarias para que Ceuta y Melilla no queden descolgadas cuando se están elaborando este tipo de normas generales de aplicación para toda España. Hombre, con la que está cayendo de paro, de inflación, subiendo los precios de los combustibles, de la electricidad, de las materias primas, subiendo el salario mínimo interprofesional, que al fin y al cabo pues los empresarios también tienen que asumir esto, ¿no? Que ahora digan que esta bonificación desaparece, pues lógicamente es echarles un jarro, no un jarro de agua fría, un jarro con un bloque de hielo dentro que les rompe la cabeza. Entonces, esta bonificación, que para el conjunto de España, para los presupuestos generales del Estado, es ridícula, es ínfima. Es decir, lo que pueda consumir Melilla, o lo que pueda aportar de menos Melilla en este caso, por esta bonificación en el conjunto de España es prácticamente despreciable, no se notaría. Sin embargo, en Melilla es enorme, es muchísimo. En Melilla es una gran diferencia entre tener o no tener esta bonificación. Lo explicaba el presidente de los empresarios de aquí de Melilla. Hombre, así no podemos andar. Y así no podemos andar porque, aunque esto se corrija, que siempre estamos con la misma, perdón Emilio, porque al final siempre es lo mismo, ¿no? Nos remitimos al futuro. Bueno, ya veremos si esto se corrige. Hombre, yo espero que sí, yo espero que por sentido común, yo espero que esto se corrija. Pero, hombre, ya tenemos que estar corrigiendo, ya tenemos que estar con el problema, ya hay unos meses de inquietud. Y esto va en contra de algo que es muy importante para las empresas, que es la seguridad jurídica. Una empresa que venga aquí, y una de las cosas que se le oferta es unas ventajas de tipo fiscal, una empresa que venga aquí no puede estar al albur de que en un momento dado el Gobierno se olvide o no tenga en cuenta o decida hacer un cambio de política no sé qué con los temas de Melilla y de repente aquello que fue el atractivo para venir deja de existir, porque entonces nos estamos cargando Melilla. Es que de hecho, si Melilla no tiene un panorama de futuro mejor, más prometedor, más esperanzador, es por este tipo de cosas y de deslices. Michael. Bueno, el Ministerio mantendrá la bonificación del 50% autónomos en Ceuta y Melilla. Eso es lo que ha confirmado este miércoles el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, José Luis Escrivá. Por lo tanto, bonificación hay. Estamos hablando de la Seguridad Social, no de la de autónomos. No, o sea, de autónomos. Sí, no, lo de autónomos. Aquí estamos hablando de las empresas, sí. no de autónomos. No, estamos hablando de la bonificación del 50% de la patronal. ¿No? De la cuota de la Seguridad Social, la patronal. Pero es que semanas antes estuvimos hablando de la que ella está hablando ahora, la de autónomos, pero la aquí hay del una régimen cuestión especial de trabajadores técnica, autónomos. permitirme, aquí hay una cuestión técnica de técnica legislativa, me imagino, porque si habéis leído el Real Decreto de 1 de enero, viene a modificar muchísimas normas de la Ley de la Seguridad Social del 2004. Viene a modificar y a sustituir, ¿no? Que es precisamente donde viene recogida la bonificación de la patronal. Por tanto, yo creo que en virtud de esa técnica legislativa, quizás el Gobierno ya ha tomado nota
de Yo estas creo que- circunstancias, yo creo que sí. advertido, Este es un Real advertido Decreto también Ley, ¿eh? por las instituciones, por las formaciones políticas de esta ciudad y por las organizaciones empresariales, etcétera, etcétera, y de alguna manera estará tratando de enmendar ese Real Decreto que entra en vigor en septiembre y que, repito, deroga algunos artículos y modifica algunos artículos de la Ley de la Seguridad Social del año 2004, que ahí sí es donde venía incluido el tema de la bonificación. Bien es verdad que se eliminó la bonificación de los autónomos y se arregló. Ahora se ha eliminado la de los seguros sociales y se volverá a arreglar. Tenemos hasta septiembre para arreglarlo. Viene verdad como tú dices, viene verdad como tú dices que dónde están los duendecillos que escriben para que no se olvide nunca dónde está Ceuta y Melilla. Me parece bien. Pero se habrán equivocado, lo habrán omitido, se va a corregir. Aquí yo creo que lo importante una vez es saber el error y corregirlo. No dejarlo morir tranquilamente. Pero hay que intentar no Hombre, equivocarse demasiado porque la seguridad jurídica se resiente. Por supuesto. Yo no Bueno, iría tanto Emilio. a... Sí, perdóname, te cedo la palabra. Discúlpame. Pregunto, ¿qué le pasa? Ah, perdón. Sí, no. Sí. Vale, creía que me había cedido. No, te la he cedido. Vale. ¿Qué le pasa al gobierno social comunista con Melilla y con Ceuta? Porque hace escasas semanas estábamos aquí abordando la cuestión de la bonificación del régimen especial de trabajadores autónomos, donde Gloria Rojas había dado un discurso triunfalista de un desastre, de un fiasco del que su propio gobierno era responsable, y hablaba yo en ese momento de que había habido una voluntad política, porque se había redactado un artículo para eliminar esa bonificación. Y aquí no hay duendecillos, ni errores, ni milongas, porque lo que ha ocurrido es que el Real Decreto 1/2023, en su disposición derogatoria única, disposición derogatoria, es decir, el Gobierno dice que va a derogar esto, apartado I, ha incluido la derogación de la disposición adicional 23ª de la Ley General de la Seguridad Social. Para los melillenses, ¿qué es esa disposición? Pues la bonificación del 50% en las cuotas de la Seguridad Social. ¿Eso qué es? Pues 30 millones de euros anuales. 30 millones de euros anuales. Desde el 2004 podemos estar hablando de más de 500 millones de euros en nuestra ciudad. Por tanto, un grave perjuicio para los empresarios, un grave perjuicio para las personas que con un gran esfuerzo y una apuesta importante por nuestra tierra, y además quiero aprovechar este programa para hacer un reconocimiento en nombre del Partido Popular a la importante labor que realizan todos los días, levantando las persianas, manteniendo los puestos de trabajo. A esas personas ahora se les genera esa situación de incertidumbre con un gobierno que tiene una voracidad tributaria, recaudatoria, tan insaciable como indecente, en un contexto en el que las familias lo están pasando muy mal, con una inflación disparada, impuestos por un tubo, y las bonificaciones de las empresas se ven en una situación de peligro constante con este gobierno, porque la situación que se está generando es de incertidumbre. Y para que los melillenses me entiendan más claro, esto quiere decir que el empresario que antes pagaba en concepto de seguros sociales 1.000 euros por un trabajador, ahora va a tener que pagar 2.000. Y el trabajador que antes tenía un beneficio por un acuerdo de entre 60 y 80 euros en su salario, que bueno, a lo mejor a ustedes no les parece mucho, pero con eso ya llena o casi llena el depósito de gasolina, pues se va a ver perjudicado en ese derecho laboral. Por tanto, un perjuicio que está generando el Partido Socialista Obrero Español, tanto al sector económico, al entramado productivo de nuestra ciudad, como a los propios trabajadores. Una verdadera vergüenza. Y además estamos tan preocupados como indignados porque, ya lo digo, no es un episodio aislado, es evidente que hay una voluntad política de complicar, de poner trabas, porque no es normal. No es normal que hayamos estado preocupados hace semanas por el tema del régimen especial de trabajadores autónomos y ahora nos encontremos con esta desagradable sorpresa. Pero además es que lo tenemos en el Gobierno de la Nación. Están señalando constantemente y están estigmatizando a grandes empresarios que lo que están haciendo es generar miles y miles de puestos de trabajo en nuestro país. Ese es el Gobierno que padecemos. Bueno. ¿Desde cuándo le interesa tanto al Partido Popular los trabajadores?
No lo he visto que le interese tanto. Ha aumentado el SIN a 1.080 euros, el máximo de la historia, y han gobernado ustedes mucho tiempo. Si tanto le interesa a los trabajadores, ¿cuándo no querían los fondos europeos? También querían a los trabajadores entonces. Los trabajadores en su momento, y sobre todo aquí en Melilla, y no voy a entrar en cuestiones personales porque tendría muchísimas para entrar, cuando una persona joven quería poner un negocio, quería fundar su propia empresa, el Partido Popular prometió un montón de ayudas a esas personas jóvenes. Esas personas se mataron sacando permisos, sacando licencias, sacando cosas. Solicitaron créditos para montar sus empresas, ¿vale? Y cuando llegó la hora de la verdad ya no había dinero para pagarle a esas personas jóvenes, que les duró el negocio que montaron X tiempo. Te hablo del Partido Popular de Melilla. No sé de qué estás hablando, de porque muchas cosas, hay una sociedad pública que se llama Promesa. De las muchas cosas que tú hablas, yo no sé de la que hablas. No te pongas tan nerviosa. No, estoy nerviosa. Yo te digo de las que yo hablo. ¿Qué te consta tono de voz? Yo te digo de las que yo hablo y de las que yo conozco. Montón de ayudas que no se le dieron. Muchos jóvenes abrieron y les duró el negocio un año, lo que les dio para pagar, porque el Partido Popular las ayudas que tenía que darle no se las dio en su momento. ¿Me vais a hablar vosotros al Partido Social Comunista, como tú dices, de los trabajadores? Vamos, por favor. Yo quisiera... ¿Sí puedo contestar? Sí, pero yo quisiera decir que en este sentido, que la cuestión me parece tan de perogrullo, es decir, me parece tan visible, tan patente, tan absolutamente perniciosa para la ciudad y para los empresarios, que creo que todos defendemos, que creo que todos estamos apostando por ello, desde una parcela o desde otra, que no puedo imputarle mala fe a nuestros gobernantes. No puedo. Se me hace imposible imputar mala fe a nuestros gobernantes en esta cuestión. Se me hace penoso. De ninguna manera. Yo entiendo que tienen toda la buena fe del mundo, que es posible que hayan cometido un error, que es posible que sea una cuestión de técnica legislativa. O sea, podemos argumentar cualquier cosa, pero mala fe jamás. ¿Por qué? Porque es que me parece una cuestión que está fuera de toda duda. Todos, absolutamente todos, creemos que es una medida muy beneficiosa para esta ciudad y que dejar de percibir esa bonificación sería un desastre y una ruina para nuestra ya maltrecha economía. Es que no se Por va a tanto, dejar de percibir. imputar mala fe al gobierno en este sentido se me hace muy difícil. No se va a dejar de percibir, Emilio. A ver, el Partido Popular tiene en su haber que en los tiempos, en los gobiernos de tanto de Aznar como de Mariano Rajoy, creamos 7 millones de empleos. La mejor política social es la creación de empleo, porque cuando las personas están trabajando es cuando realmente hay un entorno productivo, cuando realmente se recauda y no por esa voracidad recaudatoria que tiene lamentablemente este gobierno. Pero es que ¿qué ha pasado con el gobierno de la ciudad? ¿Qué ha pasado con la gestión del gobierno de la ciudad en el ámbito económico, ya que hablamos de eso? Que, por cierto, lo que has relatado no sé a qué responde, porque lo que nosotros hemos puesto en marcha es la sociedad pública de Promesa con ayudas al emprendedor para diversificar empleos, para diversificar empresas, para crear puestos de trabajo y para acompañar a los empresarios, sobre todo a jóvenes y mujeres, en ese proceso empresarial. Pero con este gobierno se han ido más de 2.000 melillenses censados, que se habrán ido muchos más que constan en el padrón, pero no querrán perder pues, las bonificaciones en los transportes. Tenemos 500 autónomos menos que cuando gobernaba el Partido Popular, 2.000 melillenses menos, 500 autónomos menos afiliaciones en la Seguridad Social, un absoluto desastre. Y en este mes de enero no se ha creado ni una sola empresa. Hay que agradecer que los que siguen, esta mañana además hemos tenido una reunión con todo el tejido empresarial de la ciudad y nuestro vicesecretario nacional en Economía, y nos trasladaban lo mal que lo están pasando, la incertidumbre que están padeciendo, las afrentas constantes de este gobierno. Y efectivamente nosotros sí hemos podido trasladar una hoja de ruta, pero cuando digo hoja de ruta no me refiero al secreto escondido del Partido Socialista, que habla de una hoja de ruta que nadie puede conocer, no, una hoja de ruta direccionada con las líneas estratégicas a seguir.
bajar la fiscalidad, más presencia de instituciones en nuestra ciudad. Europa, por supuesto, también tiene que tener más presencia y bueno, no me voy a enrollar en este sentido. Pero a lo que voy, ni el Gobierno de la Nación, con el maquillaje que está haciendo, con los fijos discontinuos, se puede dar golpes de pecho, porque no están ni creando empleo y ni están respondiendo con veracidad, con datos veraces las cifras de empleo, no son reales. España no es más productiva, no hay más PIB, porque no hay más empleo real, es toda una falacia del gobierno socialista. Y aquí en la ciudad, el escenario que lamentablemente estamos padeciendo es desolador. Pero afortunadamente empezamos a ver la luz, porque en mayo serán las elecciones y los melillenses hablarán en las urnas. Antes de que llegue mayo, déjame un momentito. ¿Tú estabas en Melilla cuando la manifestación de Melilla se muere fue durante el Partido Popular, que lo hizo, creo que fueron los empresarios? ¿Tú estabas aquí? Sí, se hizo una manifestación, Melilla se muere, la hicieron los empresarios y gobernaba el Partido Popular. Todavía y la situación era muchísimo mejor, pues fíjate, muchísimo mejor. El Partido Socialista no ha visto todavía ninguna manifestación. Pues imagínate lo politizado que estaba eso, porque era un panorama económico por el Partido muchísimo Socialista. Mejor, o por CPM, que tiene muy a más gente, quizás. Pues puede ser, oye, mejor, aquí está, él lo puede comentar, que lo que estamos padeciendo ahora. Bueno. Muchísimo mejor. Ya que aludías con algo tendrá que decir Emilio. Pero por alusiones, ¿en qué sentido? Es que no sé. En el que las concentraciones, las manifestaciones de los empresarios. Arsemel hace poco he leído que están ahí animándose. Los partidos políticos somos formaciones, somos organizaciones que de una manera u otra recogemos el sentir popular, ¿no? Y lo canalizamos pues, de la manera que consideramos oportuna, ¿no? En este caso, nosotros en aquella época lo que hicimos fue recoger también ese sentir popular y participar en ese sentir popular. Fue de Melilla. Dar nuestro apoyo. Fue de Melilla. ¿No? Y es lo que siempre hacemos. Pero hay algunos datos que aporta Isabel, que sí me gustaría algún día tener un debate económico con alguien del Partido Popular con el tiempo suficiente para rebatir absolutamente todos esos datos. Me encantaría hablar de economía con alguien del Partido Popular de Melilla. Me encantaría. Bueno, pues hay alguien del Partido Popular de Melilla aquí. No, pero lo digo con el suficiente tiempo, ¿no? Porque claro, es que si ahora nos ponemos a contraponer datos tú y yo, pues quizás nos quedamos con toda la tertulia y no es suficiente. No es cierto, Isabel, no es cierto. Mira, en España, Europa pierde población todos los días, es un goteo permanente. Aparte de eso, Melilla tiene la media de juventud más alta de Europa. Tenemos una media de 35 años, por tanto, gente con inquietud de salir, de buscar trabajo, de entrar y salir. Pero es cierto, hemos perdido aproximadamente 2.000 censados. Es cierto, pero también es cierto una cosa, que más de 1.400 eran extranjeros. Y ahí están los datos del INE. Extranjeros que estaban censados en Melilla por el tema del comercio atípico, etcétera, etcétera. Y también es cierto que hemos perdido autónomos, pero casi 300 autónomos también eran extranjeros, que con la pérdida del comercio también se han marchado. Por tanto, no es tan catastrofista la situación, ni tampoco el hecho de que hayamos perdido censo sea una cuestión que describa la realidad económica. La realidad económica se describe por muchas circunstancias, por el paro, por el Producto Interior Bruto, por los porcentajes de jóvenes que están en el paro o no, por la renta media nacional, por el umbral de la pobreza. Con el Partido Popular llegamos a tener un 35,7% de pobreza en esta ciudad, en estos momentos, con paro, con la COVID, con la guerra. Estamos en un 30,1% de pobreza. Es decir, vamos a analizar los datos en su cruda realidad para ponernos en contexto. Bueno, pues ahora sí que pasamos al siguiente asunto, si no, no nos va a dar tiempo, todavía nos quedan dos temas. Bueno, pues como les decía al principio, el pasado fin de semana aparecieron por el centro de la ciudad panfletos que descalificaban a las consejeras de Presidencia y de Salud Pública y Bienestar Animal. Bueno, pues Francisca García Maeso está convencida de que se trata de una campaña de desprestigio donde califican tanto a Maeso como a Rojas como asesinas de perros.
Vamos a poner en contexto y le vamos a resumir en este vídeo pues todo lo que ha sucedido y las reacciones que ha habido al respecto. Bajo el agresivo título ¿Por qué sois asesinas?, han aparecido gran cantidad de octavillas por el centro de la ciudad, acusando tanto a Gloria Rojas como a Paqui Maeso de exterminar a perros y gatos en la ciudad. Desde la Asociación Huellas por la Solidaridad denuncian que el actual gobierno no cumpla la ley de transparencia e informe sobre el número de sacrificios realizados, que inviertan 96.000 euros en bienestar animal en 2022 y que solo 24.000 euros en el programa CES, pero más de medio millón en contratos con Traxa, que según esta asociación permite matar a perros y a gatos en las calles. También critican que no hayan puesto en marcha acciones sobre el nuevo reglamento de sanidad animal en una serie de denuncias que se pueden leer con más detenimiento en la web creada precisamente para atacar al gobierno, www.pacamataperros.com. La consejera de Bienestar Animal está convencida de que detrás de los panfletos repartidos ayer por el centro de Melilla hay no solo intereses partidistas, sino también motivaciones personales. Francisca García Maeso atribuye esa campaña a personas que han intentado recibir subvenciones de la Administración, a las que advierte de que no cederá ante las amenazas. ¿Qué se hacía antes y qué se hace ahora? Y ahí están los datos. ¿Cuánto se ha invertido desde el Partido Socialista por el bienestar animal y cuánto se hizo anteriormente? Bueno, pues entonces es un ataque brutal y además lleno de mentiras. Y ahí incluso hay temas personales de una persona que intenta recibir una ayuda a una asociación que no la conoce mucha gente, que nace nueva y que incluso me manda mensajes amenazándome que esto podía ocurrir. Maeso asegura que cuando llegó a la consejería se encontró problemas enormes y tuvo que reabrir la protectora, aumentar la inversión e incrementar el número de plazas en el centro de adopción. La consejera insiste en asegurar que los perros no están siendo sacrificados. El Partido Socialista de Melilla anuncia que está trabajando junto a los servicios jurídicos del partido en tomar acciones legales que sean oportunas contra los responsables de la campaña de difamación y desprestigio contra la vicepresidenta de la ciudad, Gloria Rojas, y la consejera de Bienestar Animal, Paqui Maeso. Los socialistas además muestran todo su apoyo a Rojas y Maeso y ponen de relieve el trabajo incansable a favor de los animales que se está haciendo desde el área de bienestar social. Dejan clara la dedicación de la consejera Paqui Maeso en este ámbito, desde sus responsabilidades al frente del área de bienestar social, con una trayectoria activa y comprometida en el ámbito animalista. Desde el PSOE consideran intolerable que haya quienes estén utilizando un tema tan sensible como es el bienestar animal para lanzar graves acusaciones e informaciones falsas que pueden alarmar a la población y causar daño a las personas que realmente luchan día a día para que nuestra ciudad sea más amable con los animales. Bueno, pues eso era lo que ocurría este fin de semana y a principios de semana, y las distintas reacciones, pues como han podido comprobar, el Partido Socialista ha decidido emprender acciones legales contra quien haya distribuido esos panfletos. De todos modos, en Internet creo que se publicita como Huellas por la Solidaridad, Huellas Solidarias, la asociación que hace estos manifiestos contra la consejera. Bueno, Michael. Por alusiones. Por alusiones, vale. Primero y principal, los carteles me parecen vergonzosos. En política no todo vale, no todo vale. Eso lo tengo que decir. Se pueden decir más mentiras en un cartel o en un cacharro tan repugnante como este, porque es repugnante. Es un ataque personal hacia Gloria y hacia Paqui, que no se lo merecen ninguna de las dos, ninguna. Paqui es una persona, la señora Maeso es una persona animalista, 100%, defensora de todos y cada uno de los animales, yo creo de los seres vivos que hay en la tierra, ¿vale? Se han tomado las acciones judiciales o se van a tomar las acciones judiciales que se consideren oportunas, por supuesto. Yo pienso que si esta persona que lo reparte, porque además a mí me han dicho quién es, porque se la han dado a una amiga mía, me han dicho quién es.
Yo creo que si esta persona fuera de un partido político, o por lo menos si fuera del partido político, si fuera del Partido Socialista, probablemente lo hubiéramos llevado al Comité de Ética y Garantía, porque esto no se hace, máxime cuando él va diciendo al partido que pertenece y lo que es. ¿A qué partido pertenece? Yo no te lo voy a decir, que te lo diga él, lo dice él, yo no te lo voy a decir. Se trata de un movimiento efectivamente electoralista. Este señor, desde su partido o desde su micromundo, pide una serie de ayudas y de tal a la Consejería de Bienestar Animal, y la consejera, por los motivos que considere, porque se le dan a todas las asociaciones, hay dinero para todas las asociaciones. Cuando a esta persona no se le da, no se le dará por algo, no será porque a la consejera no le da la gana o no quiere. Entonces empieza efectivamente, como ella ha dicho, a amenazarla, a decirle te vas a enterar, te voy a sacar, y todo lo que saca es mentira. Y lo saca ahora, a 3 meses antes de unas elecciones. Si eso es verdad, todo lo que ha dicho, que ha matado perros, que durante el tiempo de la rabia y todas esas cosas que se ha inventado, porque no lo ha denunciado en un juzgado. Hoy en día la ley de animal te permite denunciarlo y tienes incluso pena de cárcel. ¿Por qué no lo denuncia en un juzgado? Tiene que denunciarlo de la manera, lo he dicho al principio, más sucia y más rastrera que hay, que es con un panfleto y poniéndolo en los coches y entregándoselo en mano a la gente. Durante el tiempo de la rabia, vuelvo a repetirlo, ningún animal se ha sacrificado que no tuviera rabia, y ese animal estaba diagnosticado por un veterinario. Es decir, no, ala, pues me cae mal, no me gusta el color del perro. No, eso pasaba antes, ahora no pasa, ¿vale? Ahora no pasa. Y ya con esto lo único que tengo que decir, y lo vuelvo a repetir, se han tomado o se tomarán las acciones judiciales que consideren oportuno tanto la secretaria general del Partido Socialista como la secretaria de Salud Pública y Bienestar Animal. Las tomarán, serán unas medidas judiciales las que bastante serias, por lo menos van a denunciarlo por todo lo que se pueda. Y bueno, y vuelvo a repetirlo, del partido que sea, que cada uno se puede mirar su propio ombligo, del partido que sea, que tomen unas medidas ejemplarizantes con esta persona, ¿vale? Isabel. Pues no sé de qué partido será. Vamos a ver, en primer lugar voy a cortar la llamada. En primer lugar, nosotros desde el Partido Popular queremos condenar los términos, el descalificativo de asesinas, los términos gruesos en los que se dirige tanto a la señora Rojas como a la señora Maeso. Nos parecen absolutamente fuera de lugar y nos parecen totalmente inapropiados, y desde el Partido Popular pues nuestra rotunda condena ante estos hechos tan graves. Evidentemente, bueno, nosotros en la próxima comisión, las acusaciones, el fondo que hay de la denuncia, pues es grave también. Se habla de un incumplimiento sobre el tema de las promesas electorales de sacrificio cero, los contratos que se han adjudicado a Traxa, y es cierto que nosotros en su momento también hicimos seguimiento del tema y en la próxima comisión preguntaremos. Y hay otra cosa, otro de los aspectos que se denuncian, como es el hecho de la creación de una dirección general. Es cierto, eso aparece en los presupuestos generales de la ciudad de este año, que se va a crear una dirección general a escasos meses vista de unas elecciones que, bueno, pues comparto que tendrá la finalidad que se anuncia, de colocar a algún contacto socialista, evidentemente. Pero más allá de eso, nosotros, bueno, investigaremos el fondo, que nos parece grave, pero evidentemente las formas están absolutamente fuera de lugar. Y luego entiendo que cuando la señora Pagán ha hecho alusión a que han pedido subvenciones desde su partido, querrá decir que ha pedido subvenciones desde su asociación, no es un partido político el que ha hecho esto, lleva razón, es una asociación. Su asociación. Y la verdad que puedo decir una cosita nada más. Me da muchísima pena ver el poco énfasis que le pone
a la hora de condenar esto, para hablar de política, de dinero, de lo mal que lo hace el Partido Socialista, le pone muchísima énfasis a las palabras, y a la hora de condenar esto, te he visto... señora Pagán, si usted antes ha estado leyendo el argumentario socialista, sí, leyéndolo claro, así... Sí, y lo volvería a leer, ¿eh? Yo he hecho una condena porque estoy totalmente... Nuestra formación política no comparte esas formas ni esas prácticas, y lo he dicho. Sí. Que a usted le guste o no sé qué haga. Ni me gusta, ni no me he deja visto de tampoco gustar. muy alterada a la señora Maeso, y José- es la directa afectada, vamos. José Miguel. Hombre, eso no lo sabe usted tampoco. Bueno, pues por lo que aparenta. José Miguel. Bueno, lo que los políticos hacen mal hay que denunciarlo bien. Esto no es una buena manera de denunciar nada. Porque además, si tienen razón en el fondo, y pueden tenerla, puede haber alguna discrepancia entre una actitud de protección de animales y unos gastos que a lo mejor no son los debidos ni en la manera correcta de hacerlos, esto se denuncia bien denunciado. Hay las redes, los medios tradicionales de prensa, los partidos de la oposición que se hacen eco de todas estas cosas en cuanto vean que efectivamente son auténticas, ¿no? Entonces, hay medios de sobra. Es que yo comentaba lo mismo hace unas semanas con motivo de las pintadas en el coche y en los muros y demás, ¿no? Entonces, me decían, bueno, pero es que usted no condena. Sí, hombre, sí, condeno, lamento, es decir, todos los apelativos de rechazo que le queramos poner, claro que los pongo, ¿eh? De manera que, y si quieren, el titular sería ese. Lo que los políticos hacen mal hay que denunciarlo bien. Y en eso estamos. Entonces, es una pena que la razón que pueda haber de fondo a lo mejor se pierda porque han utilizado una manera tan violenta, tan insultante, que claro, al final es la forma lo que nos llama la atención y el fondo pues a lo mejor se nos escapa, ¿no? Yo creo, por otra parte, que el que ha hecho esto, gastando papel que colocaba por los coches, que luego acaba tirado en el suelo, no sé qué tal, oiga, pues desde luego muy ecológico no es el que anda gastando así las cosas, ¿no? De manera que me parece muy mal esto que se ha hecho. Me parece de la peor manera posible. De la peor posible. Ya lo que me preocupa un poco, lo que dice doña Maico, de que detrás de esto le consta a usted que hay un partido político. Totalmente. Si le consta totalmente y de manera fehaciente, debería decirlo. Pues debería sí, ya lo diré, pero aquí vale, no tengo vale. por qué decir. No, aquí, no. perdón, aquí no tengo por qué debería decirlo. decirlo. Hombre, Vamos a ver, si no quedáis flotando. No, más. parece lo voy a que dejar está- navegando. parece Sí, lo he que dicho, está- lo he dicho, y no solo lo he dicho Bien. yo, A mí no solo lo he dicho yo, sino la Bueno, persona que tal. aquí Es decir, yo se le he ha oído dicho- a usted, se ha yo le he dicho oído a usted. ¿Dónde Bueno, se tiene que decir? Aquí Yo lo dejo navegando. Lo que sí dejo claro aquí, que esas no son las prácticas del Partido Popular. Bueno, Esas yo, no son vamos a nuestras ver. prácticas. Isabel, yo es que ni me doy por aludido. No. O sea, yo ni me doy por... Y eso que me No, pero miraba como- mucho cuando lo decía. Ni me doy por aludido. No, Y luego hay por otra favor, cosa no, en la por que a lo favor. mejor sí se debería dar por aludido. No, por favor. El PP, que es, y lo he entrecomillado porque lo ha dicho usted así, antes se mataban perros por el color de Es su cierto, pelo. iba a contestar a eso y al final se me ha ido. No. Pues yo No, creo que vamos a había ver, que contestar. Lo del color del perro lo he dicho como ejemplo. Lo he dicho por como el color de sí, su pelo. No, perdón. Antes he se dicho, mataban perros. Antes se Sí, mataban sí, perros porque no me gustaba el color o porque tal. Exacto. Es un ejemplo, perdón. Bueno, pero que no antes, quiero que se ¿cuándo mal- antes? Que no, Pues, No es literal, José no es Emilio, no es literal. literal. Perdonad, ¿Qué interpretación que me tiene? perdonen Vale. que me perdonen Vale, los ya está. espectadores, que me perdonen. Además, no lo he dicho. muy bien apuntado, porque eso lo quería contestar. Emilio, y Que al no final- lo he dicho con esa Sí, ahora- idea, de Vale, verdad. vale. Emilio. Con mala idea, desde el señor luego. está siendo muy peligroso cuando toma notas. No, ya. Claro, Por Dios, me lo había cogido. Yo he con dejado los aparcado dedos, ahí el me cuaderno. Y es que yo no Por tengo eso deja el sitio. cuaderno en la He mesa. dejado ya por si apartar el acaso. cuaderno. De verdad. Vamos a ver, estamos elevando a categoría de crítica política unos actos grotescos desde mi punto de vista. De ¿no? una asociación. Y si lo estamos tratando aquí es que lo consideramos como un acto de crítica política. Y desde mi punto de vista, la crítica política, el ejercicio político se puede hacer de diversas maneras. Una de ellas de una forma elegante, de una forma educada, que no quiere decir que no sea firme, dura y vehemente en algunos momentos. Se puede hacer también de una manera demagógica, con titulares
de prensa, vacía, sin contenido, pero no ofensiva. Y una tercera que considero que rompe todos los esquemas, que es cuando nos olvidamos de la argumentación política y nos vamos directamente a atacar a las personas. Y yo creo que este es el caso, ¿verdad? Y en ese sentido tengo que decir que es la peor manera de hacer política o la peor manera de hacer crítica política, por lo menos desde mi perspectiva personal. Porque la política hay que hacerse, o debe realizarse, con unos principios básicos, éticos, aunque hablar de esto de ética en política ahora quizá nos daría para mucho, ¿verdad? Pero también desde una perspectiva estética, es decir, las formas de cómo presento esa crítica, de cómo doy a conocer esa crítica ante el público, la escenificación, eso se llama estética, y también es muy importante en política que sepamos utilizarla convenientemente. Por tanto, desde mi posición personal y evidentemente también desde la de mi partido, rechazamos ese tipo de actuaciones, condenamos enérgicamente ese tipo de actuaciones, presentamos nuestra solidaridad con la señora Rojas y con la señora Maeso, porque desde luego este tipo de actuaciones no son propias de ese ejercicio político al que he dicho con anterioridad. Y yo creo que los partidos políticos que estamos aquí hoy en día representados, creo que tenemos muy clara esa visión de la ética y de la estética política. A mí me ha llamado la atención que la consejera Francisca García Maeso, Paqui Maeso, pues haya subrayado en esa entrevista que le hacíamos aquí en Televisión Melilla que podrían estar detrás de esto personas que hayan intentado recibir alguna subvención por parte de la Administración y que no la hayan recibido. Esto es un chantaje en toda regla. Me parece muy, muy grave. Cuando tú ya atacas a la persona y no atacas al cargo político que representa, ¿vale? Tú estás dando nombres y apellidos de esa persona. Entonces, esto ya se convierte en algo personal, no es algo político, no es una denuncia política. Porque tú puedes atacar a la vicepresidenta del Gobierno o a la consejera de Salud Pública, Bienestar Animal, pero no nombres y apellidos. Le falta poner la dirección de su casa y le falta poner lo demás. Con esto yo voy a terminar. Todo esto es porque se quiere tapar una buena acción, un buen trabajo que se está haciendo desde la Consejería de Bienestar Animal. Y como dice el panfleto, si se han querido matar perros, porque hay más plazas que nunca para ocuparse de ello, porque se está construyendo una nueva protectora, porque De Carlos tiene más plazas que tenía antes. Todo esto para tranquilizar al público y tranquilizar a los animalistas de que la señora Maeso es una animalista 100%, adora a los animales y nunca le van a ocurrir nada malo mientras que ella esté. Me gustaría contestar y agradecer al señor Tasende que me lo haya recordado, porque es cierto que ya no tenía folio donde apuntar. Realmente no me parece de recibo que para defender a sus compañeras ataque de forma infundada e injustificada y grosera al Partido Popular, porque al final los responsables de salud pública que hemos tenido nosotros han hecho y han cumplido en un área técnica como es esta, las directrices de los técnicos, cosa que la señora Maeso no puede decir, puesto que hay una denuncia de los propios veterinarios de la ciudad, que se dieron de baja a los 3 veterinarios de la ciudad por el comportamiento y la actuación de ella contra este personal, con los que no se habla, con los que no trabaja. De hecho, tengo que decir que la gestión de la señora Maeso no ha estado exenta de polémica. Nosotros hemos sido muy críticos con la gestión negligente que se llevó a cabo de la rabia. Hemos exigido incluso que se depuraran responsabilidades políticas, porque fue extremadamente grave ese abandono que se hizo. No hay que olvidar también que denunciamos el estado del Gamen Morón, que creo que ahí fue donde la señora Maeso descubrió que tenía esa competencia. Isabel, no me también ya no nos va a dar tiempo. Vamos a ir abreviando, por favor. Y ese compromiso que hay con el animalismo, y en cambio no han dado solución al tema del crematorio de animales, y se han estado tirando piedras entre el señor Mojatar y la señora Maeso, y ha sido el Partido Popular el que ha tenido que prometer
para la próxima legislatura un cementerio de animales. Pues 20 años para hacer uno. Y bueno, cuando ha surgido la sensibilidad, es que la Cuando sensibilidad animalista de hace 20 años no era la misma. No éramos era la sensibles. misma. Igual que el feminismo no era el mismo. No éramos sensibles. Mire, y la protectora de animales que se acaba de poner la medalla es un proyecto del área de medio ambiente del señor Quevedo. Un proyecto del Partido Popular. Y vuestro mérito es que va con un retraso imperdonable. Y ese es a grande error. No sé si queréis añadir vosotros algo más y ya cerramos. No, simplemente que estamos rechazando una actitud. Yo creo que en ese sentido todos somos unánimes, que desde esa perspectiva es importante que tanto la señora Maeso como la señora Gloria Rojas perciba esa solidaridad de todos, de todas las formaciones políticas, y ese rechazo a esa forma de actuar que ataca directamente a la persona, que agrede directamente a la persona y que se olvida de lo que es la argumentación política, porque la argumentación política es una cosa, la crítica a la argumentación política es otra, la acidez hacia esa argumentación puede ser la que sea, pero la persona hay que dejarla al margen. Pero es que le estamos dando una consideración política. Sí. Bueno, no yo creo que, aunque no sea política, yo planteo una pregunta. Evidentemente, al margen de eso, la condena es rotunda y unánime de todos. Eso es lo importante. A mí me llama la atención, lo vuelvo a reiterar, que acabo de decirlo, que detrás de esto, como ha denunciado la consejera, esté alguien que haya intentado recibir una subvención. Me llama mucho la atención y me parece peligroso. No solo en este caso, sino en cualquier anterior o sucesivo. Es muy mal estilo también. Esto no es mal estilo. Me llama mucho la atención porque si de verdad es así, estas cosas sin concretar, ahí sí que es mejor esperar. Y cuando estéis seguros, decís, oiga, esta persona ha hecho esto o esta asociación... Bienvenido a las listas de espera. Sí, para este tipo de cosas, sí. Bienvenido. Y no sacarlo ahora de una manera, vaporosa, ¿no? Pues sí. Oiga, pues esto... Porque igual que digo, lo que los políticos hacen mal hay que denunciarlo bien, los políticos tienen que denunciar bien lo que hagan mal otras asociaciones, no hacerlo mal. Se denunciará se denuncia donde haya que denunciarse. Pero, Maico, lo que pasa cuando usted lo está lanzando no usted está sembrando dudas y está utilizando un sistema que creo que no es el mejor. Yo no lo voy a decir aquí públicamente. Pues lo ha dicho, pero lo ha medio insinuado. Pues no lo diga, no lo diga, no lo diga entero. No vale. Pasamos ya hacia el siguiente, ya el último tema de esta noche, y es al que nos referíamos al principio del programa, y es ese cruce de acusación entre Partido Popular y Coalición por Melilla respecto al cambio de denominación de una calle, en concreto una en el barrio de la Libertad, que es el nombre Falangistas Pérez Osés, por el de Madres de la Plaza de España. El Gobierno pretende o quiere darle este nombre a esta calle, pues en homenaje a aquellas mujeres que reivindicaban en los años 80 los derechos civiles y políticos de los melillenses amadíes de Melilla. Vamos a recordar que se dijo en su momento por parte del Partido Popular y Coalición por Melilla, y ahora regresamos. La Comisión de Cultura ha aprobado este jueves que la calle Falangista Pérez Osés pase a llamarse desde ahora Calle de las Madres de la Plaza de España. Yonaida Selam está convencida de la necesidad de que el Partido Popular explique por qué no ha votado esa propuesta, que sí ha contado, sin embargo, con el respaldo del Gobierno. La diputada asegura que esas mujeres, que a finales de enero de 1986 salieron a la calle para reclamar una nacionalidad que se les negaba, merecen un reconocimiento por haber abandonado el ámbito doméstico para hacerse oír de forma pacífica frente a un sistema legal que las invisibilizaba. Selam, que asegura que su papel fue fundamental para el devenir de la Melilla contemporánea, cree que la propuesta merecía el voto a favor de todo el arco parlamentario. Por su parte, el Partido Popular de Melilla se apresuró en desmentir a la viceconsejera de Incidencias y Línea Verde después de que ésta acusara a la oposición de votar en contra del cambio del nombre de la calle Falangista Pérez Osés por el de Madres de la Plaza de España. Fadela Mojatar ha aclarado que en la comisión del pasado jueves su formación política preguntó por qué no se habían tramitado las propuestas del Partido Popular para los nombramientos de calles, mientras que otras se habían presentado más tarde y se debatieron. Asimismo, Mojatar ha afirmado que la presidenta de esta mesa y el resto de grupos de la comisión no quisieron dejar sobre la mesa estas proposiciones a cambio de que se creara una comisión que filtrase y se expusiese el nombre de las calles que se iban cambiando.
Bueno, pues ahora sí entramos en materia, no nos vamos a entretener más porque para que les dé tiempo a nuestros invitados desarrollar un poco pues cada uno su postura. Esta vez, Isabel, empiezas tú. Bueno, empiezo diciendo que la manipulación es la marca de la casa de Coalición por Melilla. Esto evidentemente no aconteció como lo ha contado la señora... hoy no recuerdo el apellido. ¿Donaida Celán, te refieres? La señora Celán, efectivamente, que no recordaba el apellido. No es como lo ha contado Coalición por Melilla, evidentemente, que llama la atención que fueron los que en su momento se encadenaron a la frontera para que pasaran los borregos, pero no se encadenaron a la frontera cuando no dejaban pasar a melillenses que estaban atrapados en Marruecos en ese mal llamado corredor humanitario. Pero bueno, es la manera de patrimonializar a la población ismací, es la manera de intentar manipular con engaños, y voy a explicar de una manera sencilla y sucinta lo que aconteció en esa comisión, que no es que el Partido Popular haya votado en contra de esa calle, es que a esa comisión se llevaron 3 calles, esa y 2 más, y el Partido Popular lo que hizo fue plasmar nuestra postura, que llevábamos varias comisiones reivindicándolo, en el sentido de que nos encontramos en la tesitura de que en el mes de diciembre habíamos remitido pues una serie de propuestas para nombrar distintas calles de la ciudad. Y bueno, pues convocan la comisión y nos encontramos que distintas propuestas, una que partía del presidente, otra de la señora Celán y la tercera no recuerdo, pues que habían sido presentadas posteriormente en el mes de enero, incluso en el mes de febrero, el mes en el que se celebra la comisión, iban a esta comisión y las nuestras no entendíamos la razón y planteamos esto. Y más allá de eso, la postura del Partido Popular es que un tema tan serio, un tema que al final pues afecta a familias, a melillenses, a instituciones, como es conceder la nomenclatura de una calle, que merece un tratamiento especial, entendemos que merece un estudio sosegado, un orden, no como parece que estamos trabajando en la actualidad, sin orden, sin concierto, unas propuestas que entran en un sitio, las metemos en Calvo Sotelo. Nos hemos encontrado casuísticas de calles que se han aprobado, por ejemplo, una de una poeta, que habiendo un barrio que tiene calles de poetas, pues se ubicó en otro sitio. Nos hemos encontrado también en la tesitura de que se nombró a una calle que ya había sido renombrada. Y por eso hablábamos de que entendíamos que era importante, pues con expertos en historia, en patrimonio y algún representante de las distintas formaciones políticas, abordar esto al margen de la Comisión de Educación. ¿Pero siempre se hace así cuando se va a cambiar la esto es una propuesta que hemos hecho nosotros desde el Partido Popular. Esto se lleva en la comisión, pero hay que tener en cuenta que esa comisión ahora mismo lleva educación, cultura, festejos e igualdad, que eso antes estaba pues más repartido, una comisión bastante densa, y hablábamos de crear una ad hoc para darle el tratamiento merecido a esto, y que sean temas que evidentemente entendemos que deben ser tratados pues con cautela y deben de estar exentos de polémica, porque los melillenses no se merecen esta falacia que hemos tenido que presenciar con estupor. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que además tengo que decir que fue una comisión que estuvo bastante calentita, porque previamente debatimos la moción del solo sí es sí, donde desde el Partido Popular exigíamos unanimidad y la dimisión tanto de la ministra de Igualdad como de la secretaria de Estado. No lo tengo que decir, no me da tiempo. Más de 500 agresores ya en la calle por esta ley. Pero bueno, a lo que voy. Nos encontramos con la sorpresa de que no llevan nuestras propuestas y que, habiendo dado una salida legal, el propio secretario técnico de la comisión, que plantea la posibilidad de incluir nuestra propuesta en el orden del día y que fuera votada, pues la presidenta se niega porque, según ella, eso nunca se había hecho. Lo permitía el reglamento. Y entonces entendimos que nos están toreando. Nos dicen que una de las propuestas había llegado, literalmente dijo la consejera, por la vía rápida, que eso entiendo yo que es que se lo dio en mano, así. Vale. Nosotros llevamos a cabo todos los trámites administrativos y nuestras propuestas no llegan. Y ya no solo eso, hacemos una propuesta constructiva para que funcione mejor la comisión y para que se dé el tratamiento que merecen. Ojo, una propuesta que cada uno puede votar lo que le parezca, y nos niegan eso, que por la más elemental higiene democrática hubiera sido lo propio. Pues imagínense, entre el debate anterior, que estuvimos bastante caldeados, más esto,
que supuso, pues como digo, la más absoluta falta de estética y de higiene democrática, pues el Partido Popular lo que hizo no es votar en contra, nos levantamos y nos fuimos. Nos levantamos y nos fuimos. Nosotros no tenemos nada en contra de que se nombre a la calle que sea como las Madres de España. Entendemos y reconocemos la labor que esas mujeres valientes desarrollaron en un periodo histórico muy importante, en una reivindicación de derechos civiles justas, y el Partido Popular evidentemente no está en contra de eso. De lo que estamos en contra es de la manipulación y de los engaños que son inherentes, lamentablemente, el próximo turno más breve, Emilio. Bueno, no coincidimos en el relato, ¿no? Y muchas veces nos perdemos en el relato y en las cuestiones técnicas. Es algo que yo creo que no le interesa a los ciudadanos en absoluto, ¿no? Cuando hablamos de quitar nombres, poner nombres de calles, estamos hablando de una costumbre, ¿no? En todos los municipios españoles, en virtud de una tradición, en virtud de un proceso histórico, en virtud de un momento circunstancial, social, y por tanto yo creo que el callejero de alguna manera absorbe esa sensibilidad, ¿no?, de los ciudadanos en ese momento. Y los representantes públicos en este caso pues tienen la obligación de ir dando respuestas a esa sensibilidad social en ese momento, para tratar de dar homenaje pues, a aquellas personas, a aquellos hechos o a aquellos acontecimientos que consideramos oportunos. Yo creo que hasta ahí vamos perfectamente. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerlo? El Gobierno, de todos los municipios. ¿Puede haber distintas posturas y posiciones? Sí, claro. Pero lo ideal cuando se lleva a cabo un cambio de nombre de calle es que se pueda encontrar el consenso generalizado, ¿no? Porque quizás así nos encontramos más convencidos y podemos legitimar todavía mucho más ese cambio o esa sustitución de nombre. Por tanto, siempre se busca el consenso de todas las fuerzas políticas. Pero finalmente, si no existe ese consenso, pues obviamente la responsabilidad la tiene la mayoría del Gobierno en este caso, y en el hecho concreto de poner un nombre a las madres de la Plaza de España, aquellas madres reivindicativas por sus derechos sociales, sus derechos políticos del año 86, me parece más que justa y más que necesaria. Y así se ha hecho. Y yo creo que no hay que darle más trascendencia al asunto. Luego, si el Partido Popular ha estado de acuerdo, no ha estado de acuerdo, si consideraba que se deberían de llevar unas cuestiones a otras, si aporta determinados tecnicismos, le aseguro que a los ciudadanos les importa poco esa circunstancia. Nos hubiera encantado encontrar ese consenso y esa solidaridad generalizada. Y hay muchas maneras de decir que no. Se puede decir de una manera activa y se puede decir de una manera pasiva. Y en este caso el Partido Popular dijo no de una manera pasiva. Se marchó y ya está. Y dijo claramente que no quería. Porque buenamente se podía haber quedado, haber seguido reivindicando las otras posturas y las otras posiciones y haber votado a favor de dar el nombre a esa calle. De manera que yo creo que quizás estamos dándole demasiada trascendencia a un hecho que es absolutamente cotidiano en todas las localidades de este país y que tiene esa mecánica y ese funcionamiento, aun cuando, desde luego, desde Coalición por Melilla y desde el Gobierno, siempre procuramos que exista el mayor consenso posible a la hora de establecer estos homenajes a estas personas, a estas instituciones, o en este caso, como ocurre con el caso de las mujeres de la Plaza de España del año 86. José Miguel. Bueno, el nombre de las calles no es un tema partidista. Las calles hay que darles el nombre que el consenso social determine, no lo que le parezca bien al partido de turno. Yo ahora, como soy pues de esta vertiente, pues voy a poner a estos, ahora le quito el nombre de los anteriores y le pongo el no sé qué, porque, hombre, el nombre de la calle, al fin y al cabo, pues forma parte también de la historia, va reflejando, a medida que la ciudad crece y tiene calles nuevas, se pueden ir incorporando nombres que vayan reflejando también la historia de las ciudades, ¿no? Entonces yo ahora lo quito porque esto no es de los nuestros o porque ahora pues la mentalidad ya no es... Bueno, mire usted, es que la historia es la que es, ¿no? Entonces, hombre, en todo caso no es un tema de partido, es un tema de sociedad. Otro, a los vecinos le causa muchísimo trastorno este tipo de cosas.
Tienen que cambiar ya no solo el DNI, ir al banco a cambiar el nombre de su domicilio, todo lo que tenga que ver con correos. Es un trastorno importante. Entonces, lo suyo es que una calle tiene un nombre y lo tiene en principio para siempre o para muchísimo tiempo, no para cambiar al albur de los partidos políticos que se van sucediendo en el gobierno. Hay que escoger bien el nombre. Lo escogemos bien. Si hace falta, escogemos un nombre neutro. Oiga, en Estados Unidos, cuando había un crecimiento enorme, se les ponía números. Y hoy todo el mundo conoce la Quinta Avenida de Nueva York y desde luego no se les va a ocurrir cambiarle el nombre, porque eso ya es una marca comercial y esta gente al tema comercial lo respeta mucho, De manera que aquí en Melilla hemos hecho algo parecido en el polígono Sepes con los nombres de flores, ¿no? Oye, pues calle de las Dalias. Bueno, pues seguramente no se le cambiará el nombre, porque las Dalias no tienen una inclinación política que se sepa. Desde luego, invitamos a que los nombres de las calles duren lo más posible y no formen parte del debate político porque no lo forman. De hecho, Vox no quiso entrar en estas disputas, y no entró y ya está. La polémica que ahora se ha suscitado entre el Partido Popular y CPM me da la impresión de que no va tanto por el nombre o no nombre de la calle, cuanto por el procedimiento que se ha seguido. Que si el Partido Popular quería que se respetara su derecho a ofrecer nombres igual que los demás, pues no se entiende que unos sí que pueden poner y otros no pueden poner, o por lo menos no pueden proponer, ¿no? Bueno, Madres de la Plaza de España. Yo espero que esto no tenga un significado político, que dentro de unos años venga otro grupo y diga, oye, vamos a quitar a estas Madres de la Plaza de España, porque esto pues no interesa. Espero que no tenga ese contenido político. También me asombra un poco porque vi unas declaraciones de la señora Yonaida Selam, creo, que decía que estas Madres de la Plaza de España, que es un nombre que yo no conocía, lo confieso, hasta ahora. Yo conocía a las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, pero sí. Esto no. Bueno, entonces, decía que habían sufrido una intensa oposición por parte del gobierno, que habían sido duramente reprimidas. Yo creo que incluso utilizaba esta expresión, duramente reprimidas, pero es que en aquellos años gobernaba el PSOE. Entonces no sé yo muy bien si el PSOE es el que ahora quiere sacar esto o es solamente la versión CPM del gobierno. No, algo que ver tienen, PSOE y CPM aquí no tienen nada que ver. No se le trató, bueno, la señora Yonaida me va a perdonar, algo pero las madres se manifestaron en una reivindicación para sus hijos, para ella, que en esa época, y fueron duramente reprimidas, entre el año 85-87, un grupo de mujeres musulmanas salieran a la calle por encima de sus maridos con sus hijos a reivindicar un derecho que le correspondía. Eso merece todo mi respeto y lo respeto del Partido Socialista. Sí. Y nadie agredió. En aquella época yo no te digo que se pusiera un cordón policial como se pone en todos sitios, pero no fueron reprimidas. Las declaraciones son así, fueron duramente reprimidas. Pues están en prensa, sí, bueno, a mí no me lo digas. Sí, vaya, porque la señora Yonaida no... Y luego algo tendrán que ver, insisto, PSOE y CPM con el gobierno de la ciudad, algo tienen que ver, algo, no digo yo mucho, pero algo. ¿Cómo que algo tienen que ver? Digo yo, no tienen que ver PSOE y CPM con el gobierno de Melilla. Estamos gobernando coalición. Por eso digo que algo me da la impresión de que tiene que ver. Como dice, no, yo es que lo que diga la señora Senado, estoy diciendo, a ver, perdona, que a lo mejor no sé hablar, y tú, es que hablar contigo es cogértela con un papel de fumar, en el contexto que ella está diciendo de que se le reprimió. Yo no digo que esta señora, no tengo constancia y he buscado y no he visto que hubiera una represión hacia esa persona por parte de nadie. Ahora, a lo mejor esta señora vivió otro momento y yo tengo más años que ella en esa época. Yo creo que y aparte de eso, que me da igual, que fueron un montón de señoras que salieron a la calle, igual que las mujeres de la Plaza de Mayo. No, es que conviene, Emilio, yo no quiero entrar en esto, pero lo que no quiero es que se pongan nombres
Sí. que al final van a suscitar las mismas polémicas dentro de 10 años. Pues no tienen por qué suscitarlas. No, claro, no. Es decir, yo la parte de la historia que no me interesa la quito, la otra la impongo ahora. Es decir, ¿por qué no tenemos un poco más de sensatez y de respeto por los ciudadanos, que son los que al final sufren todo esto? Yo creo que entrar en ese terreno ahora mismo es innecesario, es innecesario. Aquí lo importante es que hay un colectivo al que hemos llamado Madres de la Plaza, un colectivo real, un colectivo reivindicativo que en los años 86 salieron a la calle. Quiero recordar que fueron momentos convulsos en la ciudad. Lo era. Era momentos convulsos, era la época de Mohamed Oudou. Quiero recordar que eran momentos convulsos. Yo estaba en Melilla, yo soy de Melilla y viví aquellos momentos. La policía estaba en la calle. Pero no por las madres. Y dependía del gobierno. Pero no por las madres de la plaza. No por las madres de la plaza. Hubo algún que otro enfrentamiento, pero vamos a dejar ese tema. Es un tema aislado, que en su momento se denunció, etcétera, etcétera. Dejemos ese momento. Aquí lo que estamos tratando es de reivindicar el trabajo hecho por estas mujeres, de alguna manera darles el homenaje que se merecen, y esto se ha considerado por la corporación pues digno y propicio para otorgarles el nombre de una calle. Que hemos buscado la manera de consensuar todos esas circunstancias y que, por los motivos que sean, y cada uno han dado sus argumentos y ahí cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pues ha concluido de la manera que hemos visto. Yo tengo que decir... Finalmente vamos a tener esa calle, que es lo importante, que en el proceso histórico más adelante lleguemos a debatir la conveniencia o no de establecer esas calles, pues yo creo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Y en este sentido lo que tenemos que tratar es de ser lo más consecuentes y tratar de mirar muy bien, como bien dice usted, el nombre que ponemos a las calles, pero fundamentalmente tratar de consensuarlos entre todos. Es fundamental. Isabel, tienes 10 segundos. Has perdido mucho tiempo al principio. Bueno, pues por alusiones, nosotros no vamos a permitir que se difamen las siglas del Partido Popular y que se digan cosas que no son verdad. Porque además esto es muy fácil. Va a haber un pleno donde se va a ratificar. Has continuado el relato. Bueno, como va a haber un pleno, pues se verá en el pleno la no hay difamación, por favor. Yo creo que le estamos dando demasiada trascendencia. Y repito, eran 3 calles. El relato. No entramos otra vez en detalles. Pero repito, en el relato no vamos a estar de acuerdo nunca, pero no, vamos porque a estáis intentando otra vez manipular a la población. ¿Por qué vamos a manipular? ¿También se ha dejado manipular el PSOE en este caso, que ha votado a favor? Lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar aquí esta noche a los 4, espero la semana que viene. Y a ustedes también, pues muchas gracias por estar allí, por acompañarnos como cada jueves. Hasta la semana que viene, que descansen, buenas noches.